Amigos míos, Oleksandr Merezko, presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento ucraniano, dijo que la declaración del MINREX acerca de la supuesta trata de personas dijo que es mentira, que es el propio régimen cubano el que está detrás de este envío de mercenarios. Yo lo advertí hace más de un año y hoy es un escándalo mundial. Pero bueno, mira, como todavía hay muchos que prefieren vivir en el engaño, hoy yo les traigo uno de los videos más demoledores de este canal. El régimen cubano no solo manda hoy estos rayadillos a Ucrania, también ha estado detrás del narcotráfico en América Latina, de las guerrillas, todos esos frentes de liberación que terminaron convirtiéndose en grupos paramilitares terroristas. Y todo eso es un legado directo de Fidel Castro. Este video es para demostrarte con datos, con cifras, y es el material más completo que vas a ver en las redes sobre este tema. ¿Cuáles fueron estas guerrillas? ¿De qué países? ¿Cómo y cuándo se conectaron con el régimen de La Habana? ¿Cómo Fidel Castro las armó, las adoctrinó, las entrenó? Hay una frase del Che, otros dicen que es de Fidel, que demuestra el interés de estos mataperros de exportar su modelo de guerrillas al continente. Dice: la cordillera de los Andes está llamada a ser la Sierra Maestra de América. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Primera declaración de La Habana, redactada el 2 de septiembre de 1960, se convirtió en el documento clave sobre política exterior de Cuba. En su octavo punto declaraba que la Asamblea Nacional del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que América Latina pronto marchará unida y vencedora y ratifica su decisión de trabajar por el destino latinoamericano. Menos de un año después, en Uruguay, del 5 al 17 de agosto de 1961, se celebró la Conferencia de Punta del Este. En ella, el Che lanzó casi una maldición sobre América, porque sus palabras luego se transformarían en miles de muertos, fusilados, desaparecidos. Dijo: una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América. Esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba. Hay un cambio cualitativo en América, como es el que un país se pueda alzar en armas, destruir a un ejército opresor, formar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo también. Señores, así comenzó el Festival de la Violencia. La mayor parte de estos grupos guerrilleros se formaron en las décadas del 60, 70 y 80. Super objetivo: tomar el poder por la vía armada, no a través de mecanismos democráticos, no respetando la ley, no, llegar al poder imponiendo tu voluntad a base de plomo y cadáveres. El sociólogo brasileño Emir Sader afirmó que la influencia de la Revolución Cubana sobre Latinoamérica fue superior a la que tuvo la Revolución Rusa sobre Europa en su tiempo. ¿Cuáles fueron los primeros intentos? Bueno, oigan esto, nada más y nada menos que invasiones armadas que salían de Cuba. Ellos que tanto hablan de la invasión imperialista, oigan esto, mira, Panamá, el 19 de abril de 1959, 3 meses después de que Fidel bajara de la sierra, una especie de yate Granma, el buque Mayaré con 82 hombres, salió del puerto de Batabanó con la intención de invadir Panamá. Llegaron, lograron tomar el puerto, nombre de Dios. Pero hasta ahí, las fuerzas panameñas, guatemaltecas y estadounidenses se movilizaron y los invasores se rindieron. Fidel, que en ese momento estaba de visita en Estados Unidos,
montó tremendo berrinche. El Che, frustrado por el fracaso, dijo que Cuba exportaba ideas revolucionarias, pero no la revolución en sí misma. Los invasores cubanos no tuvieron apoyo local en Panamá y este detalle fue muy importante para las futuras guerrillas. Fidel Castro cambió de estrategia. Jonathan Brown, profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Texas y autor del libro Cuba's Revolutionary War, dijo: con este fracaso de la invasión a Panamá, la dictadura cambió de estrategia. A partir de ese momento, usaría combatientes locales en su mayoría. Y seguimos con Nicaragua. Ojo, no habían pasado ni 2 meses del fracaso de Panamá. Otra invasión, 60 hombres armados, la mayoría exiliados nicaragüenses y también cubanos y guatemaltecos, desembarcaron en Honduras, costa del Caribe. La idea era seguir para Nicaragua y derrocar a la dictadura de Luis Somoza Debayle. Pero el ejército hondureño se coló en el campamento guerrillero, mató a 6, otros 15 resultaron heridos y los demás presos. Otro fracaso. Próxima invasión ese mismo mes. Esta gente andaba a lo loco. 14 de junio de 1959, cumpleaños del Che. 60 hombres se lanzan a invadir República Dominicana. Salieron del oriente de Cuba a bordo de un avión C-46 pintado con los colores de la Fuerza Aérea Dominicana. Aterrizaron en el aeropuerto de Constanza. Allí tomaron un cuartel por sorpresa, pero algo misterioso pasó que se echaron para atrás. El avión regresa a Cuba. Camilo Cienfuegos, a cargo de la operación, metió preso al piloto venezolano y negó la participación de Cuba en esta invasión. Lo mismo que hace hoy el MINREX con los mercenarios cubanos en Ucrania. No obstante, para que veas que son unas ratas y que no se les puede creer nada, al mismo tiempo mandaron otros 3 barcos a Dominicana con 150 guerrilleros hasta una zona cercana a Puerto Plata. Trujillo, el dictador dominicano, los emboscó con su gente y mataron a casi todos los guerrilleros. Otro fracaso. Próxima invasión al país donde los brujos crean zombies. Agosto de 1959, 30 hombres armados hasta los dientes, cubanos, haitianos y venezolanos, salieron de Baracoa. Objetivo: provocar una rebelión contra el dictador François Papadoc Duvalier. Los invasores contaban con un supuesto apoyo de varios soldados del ejército haitiano que se sublevarían. Nunca se incorporaron a la invasión. Contrario a eso, los militares haitianos apoyaron a Duvalier. Casi todos los invasores murieron, solo 4 cubanos sobrevivieron. Otro fracaso. Amigos míos, hasta aquí solo en el año 1959 el régimen cubano, que chilla por las invasiones americanas, solo en 1959 Fidel trató de invadir a 4 países: Panamá, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Y todas fueron un fracaso. Ahora nos vamos a 1962 a Argentina. Ernesto Guevara tiene la idea de exportar la mal llamada Revolución Cubana a su tierra y planifica la creación de una guerrilla en Salta, provincia al norte del país. El Che le encarga esta misión a Jorge Ricardo Massetti, también conocido como Compañero Segundo, periodista y guerrillero argentino. En junio de 1963, Massetti y 5 guerrilleros, 4 argentinos y un cubano, entre ellos Abelardo Colomé Ibarra, el Furry, combatiente del ejército rebelde y ex ministro del Interior de Cuba, crean el Ejército Guerrillero del Pueblo. Se internan en Salta en febrero de 1964. Las autoridades de la provincia obtienen información de este grupo, comenzaron a perseguirlos, la guerrilla se dio a la fuga, pero dejaron botadas las armas, las municiones, los alimentos y todo eso fue incautado. La guerrilla estuvo cerca de un mes vagando por la selva,
3 guerrilleros murieron de hambre, otros 3 murieron a manos de las autoridades, a 13 los encontraron y los detuvieron. De Jorge Massetti no se supo nunca más. Al parecer, logró escapar del cerco final y desapareció en la selva. Otro fracaso. Siguiente invasión, Venezuela, 2 de mayo de 1967. Un grupo guerrillero de 4 cubanos y 4 venezolanos sale de Santiago de Cuba y desembarca muy cerca de la playa de Machurrucutu en Venezuela. Héctor Macho Pérez Marcano era uno de los venezolanos del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Entrenó un año entero en las montañas de Pinar del Río con el objetivo de llevar la lucha guerrillera a su país. Marcano fue uno de los 4 venezolanos que participó en la invasión. En 2019 le confirmó a BBC Mundo que la idea de la invasión era de Fidel Castro. Dijo que Fidel había pasado con ellos toda la noche anterior a la salida, que les había dado instrucciones, revisó los materiales, las armas, les habló de sus experiencias en la Sierra Maestra, incluso los acompañó hasta el barco en que salieron a las 6 de la mañana del 2 de mayo. Además, Fidel eligió a 4 guerrilleros cubanos para que acompañaran a los venezolanos, entre ellos los comandantes Raúl Menéndez Tomaseviche y Ulises Rosales del Toro. Cada guerrillero llevaba $10,000 y 10,000 bolívares. Los dólares eran para financiar a otros guerrilleros del MIR, los bolívares para gastos personales. Marcano aseguró que fueron muy bien entrenados, que ensayaron varias veces, que practicaron en playas con mucha corriente y playas con arrecife, incluso repitieron el desembarco del yate Granma. Pero el desembarco en Venezuela resultó ser otro fracaso. El ejército venezolano se desplegó en la zona y acabó con todo aquello en un 2x3. Los capturados dieron toda la información con mapas incluidos. Ojo, señores, y todos los recursos y todo el dinero utilizado para estas idioteces guerrilleras era dinero y recursos robados a los cubanos. La nacionalización, los cubanos fusilados, expropiados, empujados al exilio. En todos estos fracasos se gastó el dinero con que Cuba se pudo haber desarrollado. Aquí está la semilla, la raíz del hambre y la miseria que sufre hoy la isla, precisamente porque Canel es continuidad. Próxima invasión, Guatemala, octubre de 1960. La Fuerza Aérea de Guatemala atacó una embarcación cubana que desembarcó con armas en sus costas del Atlántico. 3 semanas después, el gobierno de Guatemala denunció que había un plan para invadir el país desde Honduras. Al mismo tiempo, el gobierno de Honduras descubrió a un grupo de hombres armados liderados por oficiales cubanos que tenían la orden de apoyar a los expedicionarios. El gobierno de Guatemala se enfrentó a los guerrilleros y exigió a la OEA que tomara medidas contra Cuba. Otro fracaso. Siguiente operación guerrillera, Colombia. Entre 1962 y 1963 se crea en Cuba, con 6 integrantes, la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán. La tapadera para esta operación fue supuestas becas otorgadas por la dictadura a supuestos estudiantes colombianos. Aquí están viendo las películas que se monta Humberto López. Ya ven que son cosas que ya hizo el propio régimen que le escribe los guiones a Humbertico. Estos estudiantes eran enviados por el Partido Comunista Colombiano, las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino. Recibieron entrenamiento militar en la zona del Escambray. Esta brigada fue la base del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, creado en 1964. Otra invasión, Bolivia, país escogido por el Che para demostrar su tesis de que no eran necesarias las condiciones objetivas de un sitio para llevar a cabo una revolución, porque según él, la propia guerrilla crearía esas condiciones.
25 guerrilleros cubanos se internaron con el Che en Bolivia. Todos conocemos la historia. El ejército boliviano los persiguió junto a la CIA y el 8 de octubre capturan al Che Guevara. Un día después lo ejecutan. No quedó casi ningún sobreviviente de la guerrilla. Game over para el Che. Otro fracaso. Su tesis resultó ser un absurdo como todo su pensamiento. La muerte del Che marca un antes y un después en el movimiento armado en el continente. El Che era uno de los más radicales, con la idea de expandir el éxito de la guerrilla cubana a toda Latinoamérica. Con su muerte, Fidel se da cuenta que las guerrillas en Sudamérica son un fracaso. Y, aunque las continúa estimulando, preparando, abasteciendo, también apoya la lucha de todos estos movimientos en las zonas urbanas. Una cosa más criminal todavía porque involucra a las ciudades y a civiles inocentes. Para que quede más claro, señores, esto es terrorismo. Pero bueno, después el régimen no quiere que se diga que Cuba es un país patrocinador del eso mismo. Un año antes de la muerte del Che, en enero de 1966, se realiza en La Habana la primera conferencia tricontinental. Fidel Castro llamó a 82 delegaciones de América, Asia y África. A partir de ese momento, La Habana se convierte en el centro de entrenamiento mundial de los frentes y movimientos de liberación nacional y de las guerrillas, no solamente latinoamericanas, sino también de parte de África, el mundo árabe y Asia. Entre los personajes que se reúnen con Fidel hay representantes de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, vietnamitas, Salvador Allende, futuro presidente de Chile, Amílcar Cabral de Guinea-Bissau y Luis Augusto Turcios Lima, oficial guatemalteco. Se establece un lugar demoníaco en esta historia, el campo de entrenamiento Punto Cero en Guanabo. Hay un libro biográfico que se llama La vida oculta de Fidel Castro, del teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, escolta personal de Fidel Castro durante 17 años, de 1977 a 1994. En el capítulo 5, llamado Guerrilleros de todos los países, uníos, Sánchez habla del campo de entrenamiento de Punto Cero de Guanabo, donde el régimen formó, entrenó y aconsejó a los movimientos de guerrillas y a algunas organizaciones terroristas de todo el mundo. Más recursos y dinero gastado, miles de millones de dólares que pudieron ser utilizados en desarrollar a Cuba. Y hoy te mienten descaradamente con lo del juicio de Londres. Este centro de entrenamiento contaba con 56 áreas de estudio y entrenamiento. 20 de estas áreas eran secretas. 15 eran réplicas a escala real de las condiciones de campaña. Punto Cero tenía entre sus múltiples edificios y sitios específicos una cantina para servir 600 comidas por hora. Terrenos de entrenamiento con recorridos de obstáculos, 3 polígonos de tiro, una cantera para detonar explosivos, 2 armazones de avión de hélice para practicar la simulación de secuestro de aviones. Por este lugar pasó al menos el 90% de los líderes de estas guerrillas latinoamericanas y de otras partes del mundo. Y miren, para que vean que la historia se repite, el 80% de los alumnos extranjeros que llegaban a Punto Cero entraban al país por el aeropuerto de Varadero en Matanzas, por donde mismo salen ahora muchos mercenarios cubanos a Rusia. Ven que es el mismo modus operandi. Amigos míos, un momentico, pídate ahí. ¿Tuviste toda la cantidad de datos, información, investigación, edición, todo? Este trabajo cuesta muchísimo. Si tú crees que vale la pena y que me lo merezco, suscríbete, activa la campanita si estás en YouTube, like y seguir si estás en el Denner. Y comenta Minrex miente.
Seguimos. En un primer momento, las fuerzas especiales soviéticas Spetsnaz apoyaron a los entrenadores e instructores cubanos, pero alrededor de 1970-1972 los oficiales cubanos introdujeron técnicas urbanas y de guerrillas aprendidas de la guerra de Vietnam. Otra ayuda importante que recibió Fidel para el adiestramiento de las futuras guerrillas fue la de los separatistas vascos Euskadi-Ta Askatasuna, de donde sale la ETA. Eran expertos, por ejemplo, en explotar bombas artesanales con mandos a distancia. Fidel les pidió que le enseñaran estas técnicas a los especialistas de las tropas especiales, porque a su vez estos especialistas se lo enseñarían a los futuros guerrilleros centroamericanos en los cursos de Punto Cero. Aquí fue donde los etarras desarrollaron un letal mortero lanzagranadas conocido como Jotaque, que luego utilizarían en los atentados en España y que también usó las FARC en Colombia. Fidel también utilizó a los etarras exiliados en Cuba como emisarios por toda Latinoamérica de forma clandestina. Señores, de nuevo, esto se llama terror. No quiero repetir la palabra completa. ¿Cómo era la vida en este campamento de Punto Cero? Que, ojo, no tiene nada que ver con la residencia de Fidel Castro. En este campamento se impartían cursos que duraban de 6 a 9 meses. Los alumnos tenían prohibido abandonar Punto Cero a no ser por una enfermedad que no pudiera ser tratada en las instalaciones médicas del centro. Como había que garantizar el anonimato de estos alumnos, se dividían en grupos muy cerrados por nacionalidad, grupos de entre 40 y 50 personas, vivían en sectores distintos de Punto Cero, comían en las cantinas en horarios diferentes y practicaban en el campo de tiro también en horarios diferentes. Por ejemplo, los guerrilleros salvadoreños jamás se cruzaban con los guerrilleros colombianos y los colombianos nunca se topaban con los árabes. De hecho, estos grupos de soldados en su mayoría no sabían que otros grupos de futuros guerrilleros también se entrenaban allí. Si algún estudiante rompía esta regla y traspasaba su área de operaciones, los regresaban deshonrosamente a su país. Y bueno, ¿cómo desplazaban a todos estos estudiantes por el lugar? Los montaban en una guagua y cuando se cruzaban con otra guagua, la orden inmediata era meter la cabeza entre las rodillas para que no se viera de una guagua a la otra. Plan de estudios de los guerrilleros en Punto Cero. Vamos allá. Clases intensivas de marxismo, lecciones de lectura y ortografía, porque había algunos estudiantes que llegaban sin saber leer ni escribir. Y bueno, alfabetizándolos era más fácil adoctrinarlos en la ideología marxista. Ahora escuchen esto, que es un manual del infierno. Principales asignaturas: manejo de armas de fuego y de explosivos, cartografía, fotografía, falsificación de documentos, disfraz y cambio de apariencia, robo de identidad, encriptación de comunicaciones, técnicas básicas de espionaje y contraespionaje, desinformación, métodos de guerrilla urbana y rural, sabotaje, acciones terror, planificación de raptos y secuestros de personas, desvío de barcos y aviones, técnicas de interrogatorio y de tortura, logística y estrategia política. Señores, esto es crimen organizado, mafia, delincuencia, pero llevada a un nivel superior. Pero espérate, no todos los planes de estudio se realizaban en Punto Cero. En Pinal del Río, a 150 kilómetros de La Habana, en medio de las montañas, había o hay un punto de entrenamiento de tropas irregulares conocido como PETI. Allí los estudiantes realizaban durante 10 días rigurosas jornadas de vivaqueo, o sea, acampar de noche al aire libre para que aprendieran a soportar las condiciones de una guerrilla en medios hostiles. Pero seguimos, vamos a ver guerrillas, frentes y movimientos de liberación nacional que pasaron por aquí, por Punto Cero. De Colombia, ELN, Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1964. Las FARC,
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también fundado en 1964. M19, Movimiento 19 de Abril, creado en 1974, guerrilla urbana. Resultado, sufrimiento y muerte en Colombia. Unos 450.000 homicidios. Otros datos hablan de hasta 800.000 víctimas, 7.75 millones de personas desplazadas, 121.768 desaparecidos, 50.770 secuestros, 16.238 niños y niñas reclutados para las guerrillas. Señores, y ese régimen es tan cínico que ahora se vende como el que logró la paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano, cuando es un mal orquestado por Fidel Castro y por ese régimen cubano. El cinismo en su máxima expresión. Otra guerrilla que pasó por Punto Cero de Perú, Sendero Luminoso, fundado en 1980, que provocó más de 1.540 desaparecidos. Asesinaron a más de 12.500 personas. Otro movimiento, MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de 1982 a 1997, dejaron cerca de 1.039 víctimas. Otro, de Chile, FPMR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue creado en Cuba por una propuesta de Fidel Castro. Realizaron 1.889 acciones, 1.138 atentados con explosivos, 229 sabotajes, 163 asaltos a mano armada, 36 atentados selectivos y 47 sabotajes, 847 muertos y 5.469 heridos. Señores, y resulta que los que entrenaron a todos estos criminales para que cometieran todas estas atrocidades tienen preso ahora a un montón de jóvenes cubanos por gritar patria y vida simplemente. Pero hay más. Nicaragua, FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1961 en La Habana. Tienen un promedio de 50.000 víctimas. Seguimos. El Salvador, FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fundado en 1980. La guerra civil salvadoreña dejó cerca de 75.000 víctimas. El poeta salvadoreño Roque Dalton integró el Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los grupos insurgentes que luego formaría parte del FMLN. Después de exiliarse en La Habana, regresó a su país de manera clandestina en 1973, acusado por sus propios compañeros de guerrilla de agente de la CIA, y bueno, lo asesinaron el 10 de mayo de 1975. Seguimos. México, EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1994 a 2006. Fíjate tú todo lo que ha pasado por este Punto Cero. Pero vamos a ver otros soldados y grupos terror que también pasaron por Punto Cero. De España, País Vasco, la ETA. De Irlanda, el IRA, Ejército Republicano Irlandés. De Palestina, Al-Fatah de Yasser Arafat. FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina. De la República Árabe Saharaui, Frente Polisario. Pero mira, seguimos. Terroristas y guerrilleros célebres que pasaron o estuvieron en Punto Cero. Vamos allá. Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos o El Chacal, de Venezuela. Los hermanos Daniel y Humberto Ortega, del Frente Sandinista Nicaragüense. Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, Perú. Y se dice que el subcomandante Marcos también, pero esto no está confirmado, la verdad sea dicha. Por Punto Cero también pasó, ojo, el Departamento América. En 1975, Fidel Castro le ordena a Manuel Piñeiro Barba Roja, hasta ese momento jefe de la Dirección General de Inteligencia, fundar el Departamento América. Este famoso departamento ideológico tenía una única misión, oigan esto: detectar, reclutar
y formar a simpatizantes de la Revolución Cubana, estudiantes, sindicalistas, universitarios, políticos y hasta empresarios para esparcirlos como agentes de influencia y propaganda en todo el continente y, de ser posible, lograr infiltrarlos dentro de los gobiernos de los países latinoamericanos. ¿Ven cuando yo les digo que mucha de la pudrición que hay en las democracias latinoamericanas es un resultado del impacto de la influencia negativa del régimen cubano? Pero vamos a ver algunos ejemplos. Adina Bastidas, economista venezolana reclutada por este Departamento América en los años 80 mientras era consejera del gobierno sandinista de Nicaragua de Daniel Ortega. El resultado de este reclutamiento se vio entre el 2000 y el 2002 cuando se convirtió en vicepresidenta de Hugo Chávez. Otro ejemplo, Ali Rodríguez Araque, ex guerrillero, luego elegido ministro del petróleo en Venezuela, también durante el chavismo, y también fue ministro de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a ver la ayuda y la influencia de la URSS, que hoy el régimen tiene todo este cambalache con Rusia y estos jóvenes en Rusia, Ucrania. Vamos a ver de dónde viene esta unión diabólica. El soporte logístico y de propaganda que Cuba brindó a los movimientos y guerrillas de todo el continente no fue posible sin la influencia y el apoyo directo de la URSS. Para 1981, la entrega de armamento de la URSS llegó a ser de 65.000 toneladas. Tanques T-54, T-55, barcos, cohetes BM-21, helicópteros Mi-8, aviones, carros blindados, 65.000 toneladas de armas. Y hoy se quejan de la ayuda a Ucrania. ¡Qué cínicos! Al mismo tiempo celebran 4 jabas de leche en polvo de Carlos Lazo gracias a Estados Unidos, y tengan en cuenta que la miseria de Cuba hoy, repito, es un resultado directo de todo este gasto de recursos y de miles y miles de millones de dólares que tiraron a la basura, sembrando violencia, muerte y caos en el continente y en el mundo. Así fue como le jodieron la vida a tu abuelo, a tu papá, a ti, y como le están destrozando ahora mismo la vida a tus hijos y a tus nietos, dándole sirope en vez de leche y dejando a todo el país sin proyecto de vida y sin progreso. Es más, miren, existe un documento desclasificado de la Secretaría de Estado y la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos publicado el 27 de mayo de 1983. Se titula Documento de Antecedentes Centroamérica. Este documento explica con detalles y cifras la intervención de manera directa e indirecta de Cuba en Centroamérica en las décadas del 70 y el 80 del siglo XX. En Nicaragua, durante la década del 70, Cuba proporcionó unas 500 toneladas de armas y otros suministros militares a las unidades del Frente Sandinista. Para 1983 había en Nicaragua entre 7.000 y 8.000 cubanos, entre ellos de 1.500 a 2.000 asesores militares y de seguridad, todos cubanos. En 1982, Raúl Castro, bajo el cargo de ministro de las FARC, visitó Nicaragua con una delegación militar de alto nivel. Fue con el pretexto de brindar ayuda por inundaciones recientes en Nicaragua. Poco tiempo después se anunció el envío de 2.000 obreros de la construcción, incrementándose la actividad de construcciones militares, como mismo está ahora la tapadera de que los mercenarios cubanos iban a ayudar en labores de construcción en Rusia, que no iban a combatir. Tú ves como todo se repite. Pero hay más. En Perú, en los primeros años de la década de 1960, 200 jóvenes peruanos se entrenaron en Cuba, entre ellos el poeta Javier Eraud, muerto con solo 21 años. Casi todos pertenecían al movimiento de izquierda revolucionaria MIR o eran disidentes del Partido Comunista Peruano. En 1965 en Perú, estos dos grupos comenzaron las acciones guerrilleras. El gobierno desplegó sus fuerzas y declararon sofocadas estas guerrillas un
un año después. En El Salvador, cuando los sandinistas triunfan en Nicaragua, en 1979 comenzaron el adiestramiento de guerrilleros salvadoreños y otros países de la región. A partir de ese momento, Cuba interviene en los asuntos internos de Centroamérica. Nicaragua se convierte en su chivo expiatorio para esta misión. Se instalaron en Nicaragua muchos campos para entrenar guerrilleros basados en la experiencia de Punto Cero, servicios de mando y control de estos grupos armados, actividades encubiertas y de propaganda, transporte de toneladas de armas. En 1979, Fidel recibe en La Habana a líderes de grupos radicales de izquierda y del Partido Comunista de El Salvador. Fidel determinó que El Salvador y Guatemala serían los próximos países a liberar y que Honduras funcionaría como corredor para el tránsito de las armas y los guerrilleros. Los países soviéticos suministraron unas 200 toneladas de armamento a las guerrillas salvadoreñas. Fueron enviadas clandestinamente desde Cuba y Nicaragua. Estaban destinadas para una ofensiva general. En 1981, Cuba, Nicaragua y otros países del bloque socialista ayudaron a reconstruir, rearmar y mejorar las guerrillas de El Salvador. En diciembre de ese año, Fidel Castro se reunió en La Habana con líderes salvadoreños de distintas guerrillas. Acordó aumentar los suministros de cargamentos al FMLN. Había que lanzar una ofensiva para perturbar las próximas elecciones del Salvador, programadas para el 28 de marzo de 1982. Entre las armas entregadas desde Honduras había ametralladoras M60, lanzagranadas M79, armas antitanque M72, lo que aumentó la potencia de fuego de estas guerrillas. Por supuesto, Fidel siempre negó su responsabilidad en lo que respecta a las guerrillas en El Salvador, al envío de armas, y también niega su responsabilidad en todas las muertes que ocasionó este conflicto. En el año 2000, durante la celebración de la 10ª Cumbre Iberoamericana en Panamá, el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, habló de la implicación de Fidel Castro en la muerte de miles de salvadoreños durante la guerra civil de su país entre 1980 y 1992. En marzo de 1981, el gobierno colombiano anuncia que rompe relaciones con Cuba, acusa al régimen de apoyar un desembarco de armas y combatientes del movimiento guerrillero M-19 en su costa pacífica, departamento del Chocó. Fidel Castro, obvio, negó todo aquello, como hoy Canel niega que el régimen es responsable de enviar jóvenes a Rusia. La historia se repite una y otra vez. En Argentina, Cuba apoyó al movimiento de la guerrilla urbana Montoneros y al Ejército Revolucionario del Pueblo. Asesoró e instruyó en operaciones de reclutamiento y entrenamiento y utilizaron la Embajada de Cuba en Buenos Aires para mantener el enlace con grupos armados. Todo esto según datos del informe El reanudado apoyo de Cuba a la violencia en América Latina del Servicio Periódico de la Agencia Oficial de Información de Estados Unidos, CIA. Señores, todo esto de las guerrillas solo funcionó en Cuba y en Nicaragua. En el resto de los países fue un absoluto fracaso. Y cuando se acabó la Unión Soviética, se acabaron los millones. Cuba abandonó su película guerrillera. El país entró en el periodo especial, una crisis atroz, falta de comida, subdesarrollo, un país que no había desarrollado absolutamente nada, y los cubanos a comer gatos, a comer frazada de piso, a quedarse ciegos por la mala alimentación. Oye, el día que el cubano recupere su orgullo, su amor propio y el respeto, nunca le va a perdonar a ese régimen sus acciones criminales con nuestra isla y con el mundo. Actualmente, gran parte de estos focos guerrilleros han mutado a crimen organizado y tráfico de todo tipo, sustancias, personas y un largo etcétera. Y algunos personajes vinculados al régimen, entrenados por el régimen, luego lograron llegar al poder. Ejemplo, Daniel Ortega, actual dictador de Nicaragua. Está también José Mujica, expresidente de Uruguay, que perteneció a la organización guerrillera Movimiento
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru. También tenemos a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, que perteneció al M-19. Salvador Sánchez Serén, expresidente de El Salvador, perteneció al FMLN. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, que formó parte del grupo guerrillero Colina. Amigos míos, después de todo este súper resumen, ¿tú le crees al MINREX y a Canel su declaración cínica de que ellos no sabían nada de los cubanos enviados a Rusia? Si tú quieres creer en eso, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí tienes el informe más completo de toda la inmunda actuación del régimen cubano dentro y fuera de Cuba, entre víctimas directas y daños colaterales. Señores, podemos hablar de millones de muertos, una red de delincuencia continental, violencia, una cosa terrible. Repito, la miseria de Cuba es su karma por todo este mal y por todo este sufrimiento. Ay, amigos míos, ha sido una investigación abrumadora en tiempo récord. Si tú crees que este trabajo vale la pena, bueno, mira, pon en los comentarios MINREX miente. Dale like al video, compártelo. Si estás en el Denner con 3R, like y seguir, ayúdame a crecer en esa página. Si estás en YouTube, suscríbete y activa la campanita, me apoyarías muchísimo. Vamos a hacer entre todos que estos videos tan difíciles que llevan horas y horas y horas de trabajo valgan la pena para yo poder hacer otros videos como este. Y nada, yo sigo aquí al servicio de ustedes. Los quiero mucho y hasta la próxima.